un cordial saludo. En esta oportunidad les voy a presentar el pensamiento de Thomas Robert Malthus, puesto de que en el desarrollo de la asignatura Modelos y Estrategias de Desarrollo se abarca lo que es crecimiento y desarrollo económico, tomando en cuenta lo que es el crecimiento también de la población. Y para analizar esto, pues es necesario remontarnos a la historia del pensamiento económico. Y uno de los primeros pensadores sobre el tema de la población, pues es Thomas Robert Malthus, un inglés que nació en el año de 1766 y que por el año de 1798 publica este gran ensayo sobre principios de la población. Ensayo que se publicó en su primera edición de manera anónima y con solamente la impresión de 500 ejemplares. Sin embargo, para la Inglaterra de esta época, este ensayo causó mucha indignación, puesto de que los planteamientos de Robert Malthus en este ensayo sobre el control de la población, pues afectaban a los derechos de las personas. De la revisión de este texto se desprende que el fundamento principal de Robert Malthus es que él menciona, ¿no?, de que debe haber un control del crecimiento de la población, toda vez de que la población crece de una manera geométrica mientras que la producción de los alimentos crece de manera aritmética. Les voy a pasar a explicar con un gráfico y también con un pequeño modelo matemático que para este siglo XVIII Thomas Malthus desarrolló sobre estos dos principios. Thomas Malthus planteaba, ¿no?, de que el crecimiento de la población era del crecimiento de la producción de los alimentos era de manera aritmética. Supongamos esta función de los alimentos. Por el contrario, el crecimiento de la población era de manera geométrica. Este su análisis lo realizó prácticamente en un contexto de 25 años, donde se suponía que al cabo de 25 años se iba a llegar a un punto, debería ser un punto de crisis o un punto de saturación, donde los alimentos ya no iban a ser suficientes para poder abastecer a esta población. Como podemos ver en esta zona, toda esta zona de población se podía ver totalmente desabastecida de alimentos. Ahora, Thomas Malthus para esta época plantea un pequeño modelo matemático, una ecuación se podría decir, donde trata de demostrar el por qué los alimentos crecen de una manera aritmética mientras que la población de manera geométrica. Teniendo en cuenta de que una población en un determinado momento es P sub n, eso es decir, población en un determinado momento. Y la población futura vendría a ser P sub n más 1. Población futura. Entonces, su ecuación fue planteada de la siguiente manera. Que la población futura estaba en función a la población en determinado momento más un factor que estaba constituido por una constante n, que vendría a ser la tasa de natalidad de la población en determinado momento, menos otra constante m, que vendría a ser la tasa de mortalidad de la población en determinado momento, considerando que 1 más n menos m era acá. Entonces, la población en el futuro vendría a ser K por la población en determinado momento. Ahora esto, cambiando y haciendo un cambio de variable a la población actual, se tendría que la población en un determinado momento vendría a ser a la población actual por K sub n. Ahora, con respecto a los recursos naturales o la producción de los alimentos en determinado momento estaban en función a unos recursos iniciales más este determinado momento multiplicado por una I, que vendría a ser la intensidad de la producción. Se dice que para este siglo XVIII en Inglaterra esta I solamente asumía un valor de 1, puesto que la producción era escasa, no era amplia. Con este pequeño y probablemente escaso modelo matemático se plantea, ¿no?, de que la población crece de una manera geométrica, mientras que lo que son los alimentos crecen de una manera aritmética solamente. Es así que Robert Malthus, con este pequeño modelo matemático, trató de explicar que efectivamente había una gran diferencia entre el crecimiento de la población y de los alimentos. Y es por eso que dentro de este ensayo plantea dos métodos para el control de la población.
por un lado un método positivo, como lo llamó, y un método preventivo. El método positivo prácticamente estaba basado en en factores externos, por ejemplo, muertes por epidemias, muertes por guerras y muerte por hambre. Y su método preventivo de control de la población se basaba prácticamente en el control de la natalidad, puesto de que uno de los métodos que se debía asumir para el control del crecimiento de la población debía ser reducir el número de hijos por persona, por matrimonio, asimismo asimismo fomentar el matrimonio entre las personas, puesto que cuando las personas ya forman un hogar, realizan lo que es la producción, y sobre todo alargar más el intervalo de tiempo en que la mujer tiene un hijo en determinado tiempo y otro. Ahora, estos planteamientos de Robert Malthus, que lo realizó en este ensayo, pues fueron corroborados por él posteriormente, puesto que después de la presentación de este ensayo decidió realizar una gira por Europa visitando países como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Suiza y sobre todo Rusia, porque él lo consideraba que era un país extenso y que tenía una diversidad en lo que es en sus productos, ¿no? Y después de esta gira que realiza, pues él logra corroborar que su teoría, que la que había planteado, era la correcta. Es por eso que una vez publicado este ensayo, existieron muchos autores, incluidos Charles Darwin, quien fundamenta su teoría de la selección natural en estos los principios de Thomas Malthus. Y es ahí donde surge prácticamente la corriente del malthusianismo, que lo que propugna es el control de la natalidad para evitar en un futuro hambruna o escasez de alimentos. Posteriormente, esta corriente del malthusianismo y Thomas Malthus reciben profundas críticas, sobre todo de círculos de la izquierda. En este caso, su máximo representante, Carlos Marx, quien lo llega a tildar como aquel vil hombre miserable que ha podido redactar o plantear estos planteamientos contra la población. Asimismo, posteriormente, ya para el año de 1981, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, pues plantea de que el problema del hambre no es un tema únicamente ligado a lo que es el crecimiento de la población, sino un tema de desigualdad, de falta de distribución de la riqueza nacional, por un lado. Ahora, tenemos que ver que esta corriente del malthusianismo posteriormente se profundiza más y existen mucho más adeptos y se forma lo que es el neomalthusianismo, donde ya varias personas intervienen y es más algunos países para el control de la natalidad en determinados países de Europa y así como en América Latina. Se tienen casos como en Estados Unidos en el año de 1907, donde se han aplicado esterilizaciones, ¿no? Y tanto a varones como a mujeres para el control de la natalidad basados en estos principios de Thomas Malthus. Asimismo, en Suecia en el año de 1934, en Alemania hay un caso que sucede en América Latina y en nuestro país en el año de 1996 y el año 2000, con las esterilizaciones forzadas que se realizaron en el periodo de Fujimori para el control de la natalidad y evitar el crecimiento de la pobreza extrema en nuestro país. Como podemos ver, el pensamiento de Thomas Malthus de alguna manera colaboraba para tratar de prevenir y fortalecer el crecimiento de un país. Sin embargo, no necesariamente han sido adoptados de la manera correcta, puesto de que en muchos casos se han vulnerado los derechos de las personas. Ahora, también uno de los planteamientos que se podría decir que comparto con Thomas Malthus es de que una población a medida de que crece, el ingreso nacional se va a tener que distribuir cada vez más entre la población, por lo que el Estado ya no va a poder brindar servicios públicos de calidad, sino su objetivo fundamental va a ser tratar de abarcar y cubrir las necesidades de esta población que está creciendo. Es por eso que un control de la población, siempre y cuando no se vulneren los derechos humanos, va a permitir el incremento y el ahorro para el posterior desarrollo económico de un país. Otros casos que se pueden mencionar, donde sea países que han aplicado los fundamentos y los principios de Thomas Malthus, se podría decir que es China, puesto que en este país como política pública general se han adoptado limitar a las familias a tener un determinado número de hijos, caso contrario se les establecen determinadas penalidades económicas. Ahora, pero es necesario mencionar que, por ejemplo, China es el país con el mayor número de población. Sin embargo, trata de cubrir con las necesidades de la población en lo que corresponde a la alimentación. Muy por el contrario, en el África, que tiene una extensión territorial muy amplia, pues tiene una población muy reducida y diario van muriendo las personas. Por otro lado, se tienen reportes del Banco Mundial, así como de la ONU, donde reportan de que existen cifras que efectivamente han demostrado que los países desarrollados
cuentan con menor número de población, lo que vale decir que los informes del Banco Mundial y de la ONU sobre el crecimiento poblacional, es necesario mencionar que aquellos países desarrollados son los que cuentan con un menor número de su población y asimismo el ritmo de crecimiento de su población es menor. En conclusión, es necesario tener en cuenta los pensamientos planteados, el pensamiento, las ideas planteadas por Robert Malthus, puesto que esas no son del todo pesimistas, que siendo tomadas como políticas públicas, respetando los derechos humanos, sí pueden contribuir para el crecimiento y desarrollo económico de un país. Ahora hay que tener en cuenta, y también comparto la opinión con el premio Nobel Amartya Sen, de que el problema del hambre no se basa exclusivamente en el crecimiento de la población, sino en una desigualdad, en una distribución que no es equitativa en un determinado país. Consecuentemente, para disminuir lo que es el hambre, para disminuir la pobreza extrema, se deben adoptar políticas públicas que vayan encaminadas a una distribución más equitativa del ingreso nacional. Eso es todo, muchas gracias, hasta la próxima.